Bueno, vamos a comenzar. Buenos días. Primero quiero agradecer la presencia de ustedes acá, en nombre de los convocantes, Martín Boselli, Laura Gobato y yo, que somos los que convocamos a este trabajo. Por si alguien viene por primera vez, un par de palabras que nos contextualicen. Esto se llama Lacan antes de Lacan, y debido a un acto fallido de la última vez, en donde se me escapó el antes, ahora hemos agregado Lacan a la hora de la verdad. ¿No? Ni antes ni después, ¿no? Pero sigue siendo Lacan antes de Lacan. ¿Sí? Este seminario con este título pretende que nosotros volvamos o vayamos por primera vez, todo depende, a releer o a leer a los llamados postfreudianos. Algunos de ellos que Lacan indicó, leyó, con los que discutió, algunos que inclusive indicó que teníamos que leer, que él recomendaba leer. En algunos casos hasta con lápiz y papel, para darles una idea de ¿no? la indicación, que a veces se soslaya porque ya Lacan es Lacan y es un tema Lacan, y a veces uno, para simplificar, obvia estas indicaciones, pero me parece o nos parece que está bueno retomarlas. ¿Por qué es importante esto? No solo porque, bueno, se trata de psicoanalistas, ¿no? En este caso hoy, Laura Gobato va a hablar de Winnicott y de Margaret Little, no solamente porque se trata de psicoanalistas, sino porque teorizaron sobre lo que hacían en el análisis, y tal vez no llegaron a tener el nivel de teorización que tuvo Lacan, y Lacan lo retoma y teoriza esto de otra manera, ¿no es cierto? Con más fuerza, tal vez con más detalle, con más precisión, pero no quita de que eran psicoanalistas, ¿no? Y es importante retomar esa experiencia, ¿no? Nutrirnos de esa experiencia. Esto también en el contexto en donde, en un sentido lacaniano, ¿no? Pensamos que se trata de practicar el discurso del psicoanálisis. Y el discurso del psicoanálisis es algo que cuesta entender de qué se trata, porque no se trata de palabras, justamente, ¿no? Ahí Lacan, cuando introduce la noción de discurso, dice que él prefiere un discurso sin palabras, cosa que resulta bastante extraño. Cuando hacemos esta lectura pretendemos que el psicoanálisis no pasa por las palabras, por lo menos no pasa por los términos o por los significantes amo, podemos decir también, de Lacan, ¿no? Pasa por el discurso. Entonces podemos, la apuesta ¿cuál es? Leer a los postfreudianos, ¿no? Tratando de poner en juego el discurso del psicoanálisis. Se me ocurría una ilustración brutal, digamos, de esta situación. Espero que sepan disculpar la brutalidad, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en un terreno que podría decirse, ¿no? Que es el terreno psi, ¿no? Y dentro del campo psi, digamos, están los psi, espere que no me saldrá cómo es. Están los psi tácidos. Los psi tácidos, que resuena con psi tácitos, ¿no? Lo que son tácitamente psi, digamos, en realidad son un tipo de seres que pueden hablar. No solamente los loros, los más conocidos, sino los seres que pueden hablar. Bueno, justamente la idea es que el discurso supone no caer en esta categoría, ¿no?
no caer en la categoría de los citácidos. ¿No? De hablar como un loro. De hablar como un loro, ¿no? Digo porque... ¿Son microorganismos? No, son animales, son seres, loros y otras aves parecidas que... Exactamente, especies. Que aprenden a hablar, pero, ¿no es cierto? Se entiende que aprenden a hablar, pero que jamás van a arribar al discurso del psicoanálisis, ¿no? Exactamente. Sí. De lo que dicen. Bueno, es un poco brutalmente una forma de ilustrar la diferencia que hay entre la palabra y el discurso, ¿no? Digo, entre las palabras y el discurso, porque no se trata de la palabra, por eso que se trata de que hablemos, ¿no? Es un poco la idea del seminario, de este trabajo, las presentaciones a cargo de alguien y después, al final, cuando ya termina la presentación, podemos discutir entre todos, es importante que lo hagamos y, bueno, queda un video registrado. Los videos, lo que hemos llegado a hacer, están en dos canales de YouTube, uno que es Lacan antes de Lacan, justamente lo pueden buscar así, y otro que está a mi nombre, Héctor Franch. Como todavía no es tan popular Lacan antes de Lacan, también subo el video a mi canal. Tenemos también un enlace a un drive en donde está toda la bibliografía que vamos usando y vamos subiendo la bibliografía que vamos usando. Les digo porque si alguno todavía no tiene el enlace, porque es nuevo, porque viene por primera vez y demás, me manda un mail. Me manda un mail solicitándome el enlace. Entonces yo les mando el enlace y ya tienen la disponibilidad de la bibliografía. ¿Sí? Bueno, presento Laura Gobato, está dispuesta a trabajar con nosotros bajo el título El objeto y el self. Winnicott y Lacan, ¿no? Hay un trabajo de Winnicott muy importante alrededor del tema del self, retomado por Lacan en el último seminario publicado oficialmente por Paidós, que es el acto psicoanalítico. Laura va a hacer referencia a esto, tengo entendido, y bueno, los dejo con la presentación de Laura, después charlamos y más o menos trabajamos hasta las 12:30, aviso esto porque cierra la facultad. Bueno, gracias. Bueno, hola a todos y a todas, gracias por su presencia hoy aquí. Quiero retomar algo que decía el otro día Héctor, que me gustó mucho y la verdad que pienso lo mismo, que es la importancia de la presencia hoy en día. Y ahí me escribo claramente al trabajo presencial, pero también al trabajo en presencia, ¿no? Bueno, como saben, me he sumado a la convocatoria este año de un seminario que me llegó mucho en su propuesta, que es esto que recién contaba Héctor, ¿no? Que tiene que ver también con retomar una presencia, ¿sí? Podemos decir así, que es la presencia de la letra de los postfreudianos en el psicoanálisis, que está ahí y solo hay que acercarse e intentar lo que por otro lado Lacan nos indica, que es, bueno, meternos con esa letra, ¿no? Y también un poco tomando esto que decía recién Héctor, estar con otros, conversar con otros, escucharse, leer finito, hablar en serio, no en serio como dice Horowitz, implicadamente o no, como loros, que no solo está ocurriendo en el campo de lo humano hoy, sino también en el psicoanálisis, se constituyen como, casi diría, lugares de resistencia hoy, ¿no? Hemos dicho varias veces que la intuición clínica de los postfreudianos es pescada, porque tira la caña, y pesca porque lee y porque busca y encuentra. Lacan para poder hacer discurso, como explicaba recién Héctor, ¿no? Hay un diálogo entre Lacan y ellos, que muchos fueron sus contemporáneos, y no es sin ellos que Lacan llega, por supuesto con su operación de lectura, a algunos inventos o algunos conceptos, ¿no? Se pueden encontrar leyendo sus escritos perlas
de la clínica, del trabajo analítico. En esta oportunidad, las perlitas para mí fueron encontradas en la lectura del diario clínico, o sea, retrato de mi análisis con Winnicott, está, de Margaret Little, está fotocopiado. La verdad que es un placer leerlo, los invito a hacerlo calurosamente, prestar atención a la transmisión que esta analista hace de lo que fue un análisis que a ella la marca profundamente, a partir del relato a partir del cual ella intenta transmitir muchos de los conceptos con los que trabaja Winnicott, ¿no? Y además el contrapunto interesante que hace con sus dos analistas anteriores. Recorté algunas cosas para mí interesantes, no sé para ustedes, ojalá que se arme una conversación después, que el gran gollete de esto, ¿no? Y voy a pasar a vuelo rasante, lo aviso, por algunos conceptos que la gente que estudia Winnicott le lleva años. Es lo mismo que la gente que estudia Winnicott y recorre algunas cosas de Lacan y las quiere transmitir. Lleva años la lectura de Lacan, lo sabemos, la lectura de Winnicott también lleva años. Pero bueno, la idea es poder hacer pasar, insisto que no es lo mismo que pasar a vuelo rasante, algo del modo de trabajar de Winnicott y la sustancial diferencia, bueno, con lo que Lacan va a plantear en el seminario 15, ¿no? Donde por otro lado lo homenajea claramente. Los remito también a la clase que dio nuestro compañero Lucas Guidetti el año pasado, en el que él trabajó muy puntualmente el objeto transicional y realidad y juego. Como asimismo también los voy a remitir a algo que a mí me encanta, que es la radio, que ya está recontra intervenida con el streaming, pero hay un programa que se llama Pulsión de Radio, que invita a psicoanalistas, y ahí pude conocer a Daniel Ripesi, es un psicoanalista, ¿lo conoces, Lucas? Te lo súper recomiendo, es un psicoanalista porteño, muy, muy lector de Winnicott. Lo había escuchado nombrar, pero lo conocí en este programa de radio. Vos habías traído Rodulfo, que creo que también es un gran lector de Winnicott. No sé ustedes, pero yo desde la pandemia en ese punto me vengo sirviendo mucho de la virtualidad, de la escucha, de clases y seminarios, del YouTube. Bueno, precisamente para la escucha, ¿no? Componen un interesante entramado con la lectura, creo, ¿no? Estuve también este año leyendo un libro hermoso con el que tenía una deuda de mucho tiempo, que es Juntos en la chimenea, la contratransferencia de las mujeres analistas y Lacan, de Gloria Leff, una psicoanalista mexicana, donde se detiene largamente en Margaret Little y en Lucy Tower. Larga y minuciosamente. Es muy interesante esa lectura que hace. Y la diferencia de sus posicionamientos como analista. Bueno, creo que todos sabemos que Donald Winnicott es un pediatra y psicoanalista inglés, ejerció las dos profesiones durante toda su vida, vida que transcurrió en el Reino Unido entre 1896 y 1971, que perteneció al movimiento que se llamó Middle Group de la escuela inglesa, que no eran los de Anna Freud ni eran los de Melanie Klein. Le gustaba el entre a Winnicott, le gustaba el medio, para variar los psicoanalistas divididos, ¿no? Al cual también pertenecían Ella Sharp, Margaret Little, James Strachey, que fue justamente el analista de Winnicott, Bowley, Balin, que fueron sus discípulos, y otros. Winnicott parte de las teorías de Melanie Klein para luego diferenciarse fuertemente de ella, proponiendo otros conceptos y otro modo de trabajar con los niños. El punto de coincidencia, en principio, más importante es el lugar que le va a dar a las fantasías inconscientes, pero la principal discrepancia con Klein, que también va a resultar una discrepancia con Freud, es que se desmarca o se corre o no acepta la segunda teoría pulsional de Freud, porque no va a tomar la pulsión de muerte, ni le va a dar la importancia que le da Klein a la pulsión de muerte. Él no cree que haya un yo temprano que pueda diferenciarse del objeto. Y esto va a ser clave en la lectura de Winnicott y en toda su producción teórica y su modo de trabajar, ¿no? Y que cuando se producen las condiciones favorables hay una fusión madre-bebé. Los bebés no existen,
va a decir uno de sus famosos aforismos. Por esto también le va a otorgar un valor fundamental a la destructividad, que él no la homologa a la pulsión de muerte, ni va a pensar que sea un factor constitucional. Y que en todo caso esa destructividad va a ser un factor clave en el segundo momento, que es el de la dependencia relativa. También le va a criticar a Klein el poco énfasis que ella pone en el factor ambiental, como él le llama, en las funciones, diría Lacan, maternas y paternas, ¿no? En el medio ambiente para ahondar en los mecanismos primitivos del bebé. Ahí podríamos encontrar, bueno, claro, si quieren, una clara coincidencia con Lacan, que es el lugar que le da al deseo del otro, digamos. El concepto de objeto en este autor está muy ligado a su teoría del desarrollo emocional primitivo. Insisto, vuelo rasante, y vayan a leerlo porque es muy interesante y muy importante. Habría un objeto subjetivo que se va generando cuando están dadas esas condiciones primarias y de entrada entre la madre y el niño, en lo que él va a llamar una fase de dependencia absoluta, en esa fusión entre la madre y el bebé, en la que el bebé va a tener la ilusión de que él crea el pecho, esa ilusión omnipotente que le va a permitir la madre en esa fusión de que él crea que crea el pecho, ¿no? Ese sería el objeto subjetivo. Después va a haber una segunda etapa, y esto viene a cuenta del método de la regresión que él va a trabajar, en el que la dependencia ya es relativa, porque el bebé se empieza a diferenciar de la madre, inaugura el espacio de la realidad objetiva, empieza a haber una realidad compartida en la que la madre va desilusionando al bebé, le va sacando esa ilusión de omnipotencia, y la puede ir percibiendo como un objeto exterior a él, y a partir de ahí puede empezar a reconocer la existencia de objetos reales, que no son él, ¿no? El objeto transicional sería, como nos explicaba Lucas el año pasado, un objeto que en realidad no es ni el subjetivo ni el objetivo, que no pertenece ni a la madre ni al niño, que estaría algo así como en una tercera dimensión, en esto que es un entre, una zona intermedia entre la madre y el bebé, a la que Winnicott le dará una importancia crucial, donde va a situar, además, en esa zona de experiencia, como le llaman, los fenómenos transicionales, que son también una concepción muy, muy importante porque es donde él va a situar luego el gesto espontáneo, el juego, el playing, como nos contaba Lucas, que tiene que ver con ese haciendo, el playing, ¿no? La creatividad y también luego la cultura. Advierten que este modo de pensar el objeto no tiene nada que ver con el modo en que los lacanianos lo pensamos, ¿no? Pero en el seminario 15 Lacan va a rendir homenaje, pero claramente, a Donald Winnicott y a su objeto transicional. Evidentemente podemos pensar que el objeto transicional es, en un sentido, un antecedente del objeto A de Lacan. Sin esta conceptualización, sin el objeto parcial de Abraham, por supuesto, sin el objeto perdido de Freud, no se puede pensar la llegada al invento de Lacan, que él dice que es su único invento, que es el objeto A. Un objeto paradojal o paradójico, paradoja también es algo que trabaja mucho Winnicott, que no es un objeto, que no está ni adentro ni afuera, que no es un objeto del yo, que no entra en intercambio con el otro, que pertenece al sujeto. En ese sentido, podríamos decir que Winnicott la vio, ¿no? Y que eso no se le escapó a la aguda lectura de Lacan. Les voy a leer un minuto como lo dice, ¿no? Consideremos a un autor excelente, el señor Winnicott. Le debemos uno de los más sutiles, es muy linda esa palabra, sutiles descubrimientos al que de buen grado rindo homenaje. Tiene que decir esto Lacan, ¿eh? Nunca dejaré de volver en mi memoria a la ayuda que el objeto transicional, como él lo llamó, me brindó en el momento que yo me interrogaba sobre la manera de desmitificar la función del llamado objeto parcial, a la que veíamos servir de base para la teoría más abstrusa, más mitificante y menos clínica sobre las presuntas relaciones evolutivas de lo pregenital con relación a la genital.
La mera introducción de este pequeño objeto, dice, constituye el soporte, el arco fundamental de la relación entre el niño y la madre. Dice, en efecto, de inmediato resulta interferida por las funciones de este objeto menor, cuyo estatus Winnicott articula para nosotros. ¿Quién no entenderá que todo esto apunta a explicar qué es el objeto A minúscula? Bueno. Al pasar también les cuento que leí por ahí que hay 70 menciones en la obra de Lacan a Klein y 50 a Winnicott. Y también recuerdo algo que creo que dijo Héctor en su momento y que también leí por ahí, que los grupos Balin y las transferencias horizontales también en algún sentido están en la antecedencia de lo que después va a trabajar y a pensar como Cartel. El término posiciones, usado por Klein, toda la bibliografía y las discusiones de los post-freudianos sobre contratransferencia, acting out, interpretación, sobre todo lo de contratransferencia, van a estar claramente en la línea de lo que después va Lacan terminando por situar como deseo del analista, ¿no? Desmarcándolos, pero no sin leerlos. Lacan antes de Lacan. Bueno, volviendo a Winnicott, este dirá entonces que si la madre no aporta su capacidad empática, su sensibilidad, su cuidado y su yo funcional, no va a poder producirse esa fusión y esa ilusión de omnipotencia que decíamos antes, ¿no? A esto le va a llamar madre suficientemente buena. Silvio Amigo renombra esto como madre apenas buena, que es aquella que desde obviamente su deseo y desde la falta que aloja a ese hijo, apenas hace algunas cosas que son las mínimas necesarias para que ese bebé se pueda constituir en un cachorro humano, ¿no? Esta madre apenas buena, entonces, será la que va a permitir este aporte. Este aporte es lo que él va a llamar sostén o holding. Bueno, necesario para que entonces arme este objeto subjetivo y pueda ver después, en un segundo momento, a esta madre de un modo separado, ¿no? Pero va a ser fundamental, dice, para producir un sentimiento de confianza y continuidad de la existencia, que va a ir por ahí el término de self, ¿no? Ese sentimiento de confianza, de continuidad, también van a decir identidad, que es lo que va a estar severamente perturbado en los pacientes, vamos a decirlo de un modo genérico, no neurótico, ¿no? Y dice, se le permite al bebé tanto ser como crear los objetos del mundo. Esa madre le va a estar permitiendo eso al bebé. Esa madre que sintoniza con el bebé, Bion después lo va a llamar capacidad de reverie. Ayuda al bebé tanto, como digo, a hallar como a inventar el objeto. Reverie. Me parece que sí, exactamente, que es capacidad de ensoñación. Vos que sabés francés, sí, pero que tiene que ver también después con esta idea de la empatía, que es algo que le presta el aparato psíquico y también a la vez algo que permite que se pone en ese lugar. Pero tiene que ver, sí, con la ensoñación. Bion lo trabaja desde ahí. Entonces lo ayuda tanto a hallar como a inventar ese objeto, para transitar entre la realidad externa y la interna, entre la dependencia absoluta y la relativa, entre él y la madre, y atravesar esa separación y la ansiedad. Ustedes vieron que los posfreudianos trabajan mucho con esto, las ansiedades de separación, ¿no? Winnicott va a hacer más hincapié en el uso del objeto que en la naturaleza en sí mismo del objeto. Y va a hablar también de algo muy interesante y muy importante que Lacan también lo va a traer con el A, que es la caída. Cómo en algún momento ese objeto transicional cae, se produce un deshacimiento del niño de él, o sea, ese objeto pierde significación para el niño, y eso tiene que ver también con el tema del duelo, ¿no? Bueno, en cuanto al padre, hablará del valor y el soporte que hace de la madre en este tiempo, ¿no? Todo esto, les decía antes, viene absolutamente en línea con el tema del falso y el verdadero self y el método de la regresión, que es el de la que nos va a hablar Margaret Little. Cuando esa fusión no se ha producido por fallas ambientales, ese es el término que él utiliza, el medio ambiente, las fallas ambientales,
esa continuidad, esa sensación de existencia no se produce, y entonces tenemos los fenómenos o sensaciones de fragmentación, de derrumbe, de desintegración, de despersonalización, que él va a decir que pertenecen a la psicosis y a los llamados casos graves de falso self. Ahí donde la madre, por dificultades con esa sensibilidad, empatía, con ese modo de sostén, no le brinda al bebé la posibilidad de la creación de ese objeto subjetivo. Y al faltar esa unidad es lo que deja el germen de una angustia de desintegración, ¿no? Que es lo que se va a traducir como una escisión entre el falso y el verdadero self. Y por supuesto va a dificultar enormemente la creación del objeto transicional. El bebé, ante las fallas de ese cuidado, escinde ese verdadero self que queda encapsulado, freezing va a decir después Lacan en el seminario 15, congelado, oculto, como modo de protección, y va a desarrollar un falso self que es el que se somete a las exigencias del ambiente o se sobreadapta, al costo de, primero, tener lo verdadero tapado, oculto, corrido, y también a costa de un enorme sufrimiento, dice él, de un enorme sufrimiento, que eso es lo que después él va a ver y a escuchar en la clínica, ¿no? Dice, vive de un modo falso, complaciendo las exigencias ambientales, y no puede empezar el proceso de formación de símbolos, que para los que trabajan con niños eso es súper importante, porque no se produce esta ilusión de omnipotencia que hablamos antes, ¿no? Estos eran los pacientes que le interesaban a Winnicott. Sobre esto Winnicott escribió mucho tiempo. En el seminario 10, Lacan va a decir que más que un tipo de pacientes es una zona. La del acting out es una zona de trabajo, diríamos, o es una zona de experiencia en la clínica, es una zona donde, Silvia Amigo le va a llamar fracaso del fantasma, donde algo no está terminado de constituir, y bueno, hay que vérselas con eso en la clínica, ¿no? ¿Cómo? Que hay que vérselas con eso en la clínica, digo. Con eso que no está terminado de constituir, ¿no? Y para estos pacientes es que Winnicott va a proponer el método de la regresión. El método curativo, dice Margaret Little, de la regresión a la dependencia absoluta. Es de esto, entonces, de lo que Margaret Little va a dar cuenta en su testimonio, de esa regresión que hace de la mano, y eso les diría que es prácticamente literal, de Donald Winnicott a la fase de la dependencia absoluta, y de una infancia en la que también, justamente, bueno, da testimonios en la que ha fallado ese sostén, ese cuidado primordial y la empatía. La verdad que empatía es una palabrita que a mí me cae muy antipática. No tengo empatía con la palabra empatía y con la palabra resiliencia, que el neoliberalismo y las comportamentales la han puesto de moda. Voy a ni hablar de soltar, pero particularmente empatía y resiliencia en tiempos deshumanizantes en que se aguanta cualquier cosa o no hay lugar para el otro, se ponen de moda estas palabritas y se vacían absolutamente porque se repiten y se repiten. Winnicott usaba el término empathy en inglés, pero mucho más el de primary maternal preoccupation y holding, que es sostén. Bueno, Margaret dice que la mejor manera en la que ella puede mostrar el trabajo de Winnicott y a la vez rendirle un homenaje es mediante el relato de su propio análisis con él. Y el primer capítulo se llama El riesgo de contar el propio análisis. Los que estamos en esta métier, en la práctica de este discurso, sabemos que tanto atravesarlo como conducirlo, incluso como testimoniar de eso, evidentemente conllevan un riesgo, porque algo de lo imposible se cierne en eso y porque no pueden producirse sin una implicación de ese amor, ¿no? Bueno, ella empieza hablando de sus dos primeros análisis. Su primer analista le llama señor X.
no sabemos quién es, y a la segunda la manda al frente con nombre y apellido y le da duro, que es Ella Sharp. Un par de comentarios de eso. Con respecto a este Doctor X, ella va a relatar que todos sus análisis comienzan de la misma manera, que es con un momento de parálisis y de terror absoluto, con un miedo, dice, que la paraliza, en algún momento también habla de pánico, al punto de no poder hablar ni moverse. Y dice que el Doctor X nunca la va a considerar más que como una neurótica leve y que él se daba cuenta de su tensión, pero que no intentaba comprenderla. El término tensión aparece un montón de veces, que me pareció muy interesante ponerlo en línea con el término de goce del otro, en la psicosis y en este tipo de presentaciones clínicas, ¿no? Que no intentaba comprenderla, lo podemos pensar lacanianamente de una manera, ella lo dice taxativamente, no entendió nada, no comprendía que yo no era una neurótica leve. Este hombre la anima claramente a que se capacite como psicoterapeuta de la afamada clínica Tavistock, que creo que sigue existiendo la clínica Tavistock en Londres. Cuando ella llega a Ella Sharp, su segunda analista, está profundamente perturbada, lo dice en estos términos, y que dice que tiene tanto un gran miedo como un gran deseo de analizarse. Otra vez, el terror, la incapacidad de hablar, de moverse, ese pánico. Cuando pasa el diván, ustedes saben que en esta época, yo creo que había que ser valiente para analizarse en esa época. Había realmente un gran deseo y que, bueno, los analistas estaban también ahí probando, estudiando y pasaban al diván. Pasaban al diván, probablemente hoy nosotros no pasaríamos mucho de estos pacientes al diván, ¿no? Ella dice, tenía miedo a la destrucción total, al desmembramiento de mi cuerpo, a volverme irremediablemente loca, a ser borrada, abandonada y olvidada por todo el mundo. Ese terror, explica, no provenía de una neurosis de transferencia y ella va a utilizar el término psicosis de transferencia, cuyos orígenes se remontaban a la niñez y a experiencias reales de la niñez. Ella no se plantea como un caso de psicosis, sí habla de perturbaciones graves y en relación a experiencias reales, dice ella, de la niñez. Y agrega algo muy interesante. El panorama general de mi análisis con la señora Sharp es el de una lucha constante entre las dos. Esto es importante. Ella insistía en interpretar lo que le decía en términos de un conflicto intrapsíquico relacionado con la sexualidad infantil, mientras yo trataba de darle a entender que mis problemas tenían que ver con mi existencia y mi identidad. La sexualidad era irrelevante para mí. Todo lo cual dio por resultado, dice, un estado de confusión, de ambivalencia, de gran caos, que es lo que ella relata después que era el ambiente de su infancia, y según ella hizo que Ella Sharp se volviera idéntica a su madre, quien no había sido capaz de brindarle un ambiente donde fuera seguro ser, ¿no? Dice, ella era la que sabía y no yo. Pensemos de donde pensemos, la psicosis y la neurosis, esto yo lo llamaría una perla clínica, ¿no? Ella era la que sabía y no yo. En lugar del saber, la insistencia en la interpretación, incluso al punto de un forzamiento diagnóstico, evidentemente son indicadores clínicos muy importantes, ¿no? Se las dejo picando para que lo lean, pero empeora. Empeora. Margaret era médica, relata advertir los signos de una grave enfermedad física en su analista, la interroga, su analista se lo niega, muere el padre de Margaret. En ese marco, apenas muere el padre, Ella Sharp le insiste y la empuja a presentarse en un congreso y queda encantada con su éxito. Bueno, estos son todos términos de Margaret, ¿no? En su relato, a los cuales evidentemente uno le presta mucha atención, ¿no? A todos estos modos de posicionamiento del analista. Y cuando empiezan a trabajar un final, Ella Sharp se va de vacaciones y muere repentinamente. Así que cuando ella va a retornar para cerrar ese final, Ella Sharp ya no está en este mundo. Así que se imaginarán en el estado al que llega el consultorio de Donald.
Bueno, algunos otros subrayados sobre el análisis con Winnicott. Dice, Winnicott a su modo fue comprendiendo, otra vez esa palabra, lo que me perturbaba y supo lo que mi corazón necesitaba. Me sonrío porque no resultan términos de nuestro discurso, claramente, ¿no? Y a la vez, este es el análisis en el que ella puede salir de estas severas perturbaciones. Después le voy a decir una cosita sobre el final del análisis, que no es mía, sino de Gloria Leff. Y esto no fue sin atravesar varias vicisitudes en este análisis, desde romperle un jarrón en la primera entrevista, hasta una internación que Winnicott decide, ¿no? Básicamente, Margaret Little va relatando en su testimonio el trabajo de Winnicott, este sostén y este método de la regresión a la dependencia absoluta. Y aclara específicamente que el sostén no es solo un modo de decir, que no es solo en un sentido metafórico, dice, sino también literal. Sosteniendo sus manos, adormeciéndose junto a ella, o sea, detrás del diván, dándole café con galletitas, atendiéndola mucho tiempo, alrededor de 2 horas, atendiéndola muchos días por semana, pudiendo sentir con ella y acerca de ella. Dice, el sostén siempre formó parte de la conducción de la cura, lo dicen estos términos, de la conducción de la cura, y significaba asumir toda la responsabilidad. ¿Se acuerdan de la clase que dio Fernando Petrella sobre la respuesta total del analista? Bueno, tanto Winnicott como Margaret Little lo plantean de esta manera, asumir toda la responsabilidad y proporcionar, para dar todas las respuestas, y proporcionar la fuerza del yo que el paciente no puede encontrar en sí mismo por estas fallas tempranas, ¿no? Ella a esa respuesta total al analista le va a poner una letra, le va a llamar R. Y Gloria Leff comenta que eso es algo que a Lacan le gustó mucho y que además es algo que en realidad es un homenaje de Margaret Little a su padre matemático, del cual en algún momento dice que era un padre muy amoroso, que le había marcado muchas cosas, pero que no había logrado, para decirlo medio en criollo, intermediar o apaciguar la locura de esa madre, ¿no? Bueno, algo del nombre del padre, podemos pensar, lacanianamente no había estado en juego ahí. Dice, la regresión no dependía solo de mí, sino de la disponibilidad del analista. Esto también me parece un término interesante, disponibilidad. Él daba muy pocas interpretaciones, no las daba como si yo tuviera acceso a la función simbólica, dice que de hecho no ocurría. Acá hay otra palabrita interesante, yo no podía separarme del ambiente caótico e inestable de mi infancia. Es muy interesante porque ella usa el término separarme, no podía separarme de eso. Y dice, a pesar de mis dificultades, yo no aparentaba ser anormal. Había ido al colegio, aprobado exámenes, ganado becas, estudiado y ejercido la medicina y era una analista formada y calificada. Salvo 3 periodos de depresiones graves que atravesé y una internación, trabajé continuamente como analista durante todo mi análisis con Winnicott. En ningún momento dice que Winnicott la empuja a trabajar, como sí dice de ella, ¿no? O como dice del primer analista que la alienta a inscribirse en la Tavistock. Pero bueno, sí, da señas de una adaptación, evidentemente a un alto costo, que le permitió, sí, hacer muchas cosas en la vida. Después del minucioso relato de una internación que Winnicott decide por temor a que ella se suicide, eso lo dice claramente, que Winnicott tiene miedo de que ella se suicide, entonces organiza y propone con un montón de cosas que él, de las que él se hace cargo, una internación para Margaret. Y ahí relata sobre otro momento regresivo que a mí me pareció también interesante como perla clínica, si quieren, porque me hizo pensar en algo. Porque acá ya no está hablando del método regresivo como método curativo, como modo de conducir la cura, sino como algo así como un momento experiencial o vivencial. Ella se quiebra un pie después de la internación y después de poder decirle por primera vez a su madre un montón de cosas y advertir que su madre no escucha absolutamente nada, ella se quiebra un pie. Dice un montón de cosas muy interesantes ahí sobre esto de la destrucción, del romper algo.
para que después empiece o sobrevenga la posibilidad de la creación, ¿no? Pero me hizo pensar en el tema de lo regresivo en la vida de cualquier sujeto y en el análisis de cualquier sujeto. La regresión a la inermidad que significan las enfermedades y los duelos. Y el momento clínico extremadamente delicado que eso significa, que conlleva evidentemente también una delicadeza, una sutileza y una disponibilidad del analista muy particular, ¿no? Que tampoco es la inermidad del fin de análisis, que es una inermidad de llegada, es un momento regresivo complejo. También me hizo pensar mucho en el tema de las enfermedades y las muertes de los analistas. Los kleinianos y los postfreudianos hablaban un montón de todas estas cosas. No sé cuánto hablamos nosotros de esto, ¿no? Bueno, luego de esto sí va a decir que empieza la etapa final, dice en la que ya ha terminado la regresión a esa etapa de dependencia absoluta, como método curativo. Nueva etapa en la que la naturaleza de las sesiones cambia por completo. Habíamos trabajado tanto el dolor, la pena, la ira, que el juego, el ámbito de la creatividad, pudo entonces tomar su lugar. Donald Winnicott me dejaba entrever lo que un análisis como el mío exigía de él. Exigencias que él estaba dispuesto a atender, dice. Y creo que eso tiene que ver con el deseo del analista, ¿no? Lo que alguien está dispuesto a atender o no. ¿O qué engloba eso que puede hacer que alguien soporte ciertas cuestiones, esté en un lugar y a la vez ni lo abrace ni lo tire por la ventana, como dice Lacan, ¿no? Ese justo lugar. Ella dice soportar la angustia, el dolor, la culpa, la pena, la inseguridad, la impotencia. Él debía soportar lo insoportable. Igualmente aclara, él me explicó claramente que no había razón para sacrificarse. Me parece interesante porque ahí aparece esto del límite. No había razón para sacrificarse. Que el analista puede estar ahí de esa manera, pero si no se preocupaba por sí mismo, no resultaría útil para nadie. Hay un momento que él le cuenta que se divorcia, incluso en un momento reconoce que está enfermo, y ella relata cómo eso a ella le permite pararse de otra manera, que Winnicott le diga eso. Y a la vez le muestre todo lo que está dispuesto a hacer por ella, digamos, ¿no? Bueno, termina con un capítulo en que le rinde homenaje como maestro. Evidentemente podemos pensar que este fue su análisis didáctico, ¿no? Ella dice, aprendí mucho de él durante mi análisis, aunque no podría decir que lo haya imitado ni que él me haya enseñado. Eso me pareció re interesante cómo lo dice. Gloria Leff nos hará pensar mucho en el final de análisis de Margaret Little. Y nos mostrará la diferencia en ese sentido entre lo que para ella es el testimonio de un fin de análisis y de un pasaje de analizante-analista en el artículo La contratransferencia de Lucy Tower, en que yo trabajé hace 2 años, en el que ella testimonia del fin de análisis de un paciente, pero según Gloria Leff está dando cuentas de su propio pasaje, y que termina con la posibilidad de pensar un fin de análisis que no es el que permite pensar la posición de Margaret Little por cómo queda situada en relación a Winnicott, por una caída que no se produce del sujeto supuesto saber, y que ella lo va a leer concienzudamente. Realmente ese libro es súper interesante, se los recomiendo. De que eso se va a leer, el de Gloria Leff, eso se va a leer, según ella, por ejemplo, en cartas que ella después escribe, en otro artículo que escribe después, ¿no? Se puede leer en el relato de Margaret Little, más allá de todas las diferencias que nosotros podamos situar en el posicionamiento del analista, algo de una solvencia, de una disponibilidad de Winnicott a soportar la singularidad de este tipo de casos, singularidad y soporte que no puedo más que pensarlo desde el lugar del deseo del analista, ¿no? Casos en los que el manejo de la transferencia, diríamos, por eso la disponibilidad y por eso la delicadeza. Ferenczi habla de, pucha, se me fue ahora, no dice sensibilidad, habla de, bueno, se me fue la palabra que usa Ferenczi, que también es muy interesante.
que es la del manejo de la transferencia mucho más que la interpretación y el corte, lo que hay que saber hacer ahí, más allá de que el corte sea una función del analista que como función significante está presente siempre, ¿no? Pero esos momentos donde algo de la presencia y del manejo de la transferencia resultan clave. Porque hay mucho de un análisis que se juega más allá de la palabra. Hasta el neurótico más pintado y armadito puede tener momentos, como decíamos antes, de mucha enormidad, momentos de crisis transferenciales, donde el analista tiene que, hacer con eso, digamos, y jugar a un posicionamiento que nosotros sabemos que siempre tiene que ver con el lugar del objeto, pero que no es lo mismo al principio que al final, no es lo mismo en el desarrollo, no es lo mismo si se produce un momento de enormidad del analizante o no. Ay, no me puedo acordar la palabra que usa Ferenc. Bueno, esto del tono también, ¿no? Del tono, que no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. Muchos analistas de la escuela inglesa todo esto lo trabajan desde la contratransferencia. Hay mucho material escrito sobre eso y mucho de ese material con el que Lacan se mete. Pero Lacan va a oponer a este concepto el concepto de self. Self es el sí mismo. Está pensado como una continuidad de lo vivencial, lo corporal, la identidad. Tiene mucho más que ver con eso. Con el sí mismo no es exactamente el yo. Y él, en su artículo de 1956, que estamos en la bibliografía, va a decir justamente, voy a definir el término, en vez de definir el término, para definir el término de contratransferencia, voy a hablar de self y no de contratransferencia. Lo va a decir claramente. Y dice algo que les comentaba antes, que hay dos tipos de casos que modifican totalmente la actitud, dice, profesional del analista, que son, él los llama así, los pacientes psicóticos o borderlines y los pacientes antisociales, y que son, según él, los que necesitan una regresión a esta etapa de dependencia absoluta. Dice, en los que hay que generar un cambio significativo, por eso deben atravesar por esa etapa, y que se trata de localizar en ellos la falsedad de la personalidad que se oculta detrás de ese self falso, que encubre ese verdadero self, él dice inmaduro. Y él plantea que el derrumbe del paciente deberá formar indefectiblemente parte de ese trabajo, ¿no? Del tratamiento. Que el analista deberá interpretar el rol de la madre, lo dice en esos términos, y fusionarse con el paciente, que es bueno de lo que da testimonio Margaret Little, ¿no? Y aclara entonces que el término de contratransferencia, esto es interesante, dice, recobrará su significado para designar lo que esperamos eliminar mediante la selección, análisis y formación de los analistas. Él va a situar la contratransferencia ahí. Y el trabajo con los pacientes lo va a situar desde el self del analista. Y además acá se ocupa de tirarle un par de palitos a Jung, que es simpático, y de ponerse claramente del lado freudiano como modo de pensar la contratransferencia, ¿no? Estas definiciones winnicottianas son las que nos hace pasar Margaret Little. Al final dice, más que técnica se requiere tratamiento. Y en lugar de interpretación verbal, dice ella, un comportamiento y un manejo intuitivos. Acá a mí me vino el recuerdo de algo que me quedó muy marcado de la lectura del texto de Lucy, y es, la cura no requiere de condiciones del yo del analista. A mí me pareció sumamente interesante eso que dice Lucy Tower, porque eso nos permite pensar que evidentemente se trata de una función o de una posición que está más allá del yo, no hay ser del analista, está más allá de cualquier ser, y que en todo caso ese saber estar, ese saber ahí, ese modo de ocupar justamente, no es una técnica ni son atributos específicos, y en todo caso tiene que ver con una posición, ¿no? Y también con un deseo, obviamente. Bueno, para terminar, podemos leer, y ustedes habrán ido escuchando las cositas que fui señalando, un claro modo de posicionamiento
del analista, muy diferente a lo que Lacan va a trabajar en el acto analítico, ¿no? Es todo un seminario el acto analítico, voy a plantear lo que además está recientemente editado, varios fuimos a comprarlo, voy a plantear algo que él sitúa justamente tomando a Winnicott en la sesión 4 llamada Los desechos de la producción analítica. Les había estado leyendo antes el comentario que Lacan hace y el homenaje que le rinde a Winnicott y su objeto transicional. Y dice, pero verán lo que sucede cuando Winnicott lleva las cosas más lejos, o sea, cuando va más allá del tema del objeto, cuando sitúa su propia técnica, del objeto transicional digo, ¿no? Cuando sitúa su propia técnica respecto de lo que él busca de manera patente, o sea, la verdad. Habla de este self como de algo que está desde siempre, detrás de todo lo que pasa, un antes de que el sujeto se haya ubicado de alguna manera. Dice, una situación de falta es capaz de congelarlo. Cuando en los primeros días o meses del bebé el ambiente no es adecuado, algo puede funcionar provocando un freezing, dice, un congelamiento del self. Esto es algo que solo la experiencia puede decidir. Dice, también aquí hay algo que Winnicott vio muy bien. El self, por haberse congelado, constituye el falso self. Dice, detrás de este freezing, el self aguarda. El señor Winnicott conduce a esto siguiendo un proceso de regresión, el que estuvimos viendo. Dice, ¿qué es lo que este falso self espera detrás? ¿No? ¿Qué es lo que este falso self espera? Lo verdadero para recomenzar. ¿Quién no ve a sí mismo que detrás de esta situación no hay otro true self que el propio señor Winnicott, quien aquí se plantea como presencia de la verdad? Dice, decir que esto lo lleva a abandonar el acto analítico no entraña menosprecio alguno. Y dice las dos cosas, que no lo está menospreciando y que no entraña acto analítico alguno. Y ahí está el punto donde él se va a correr después de rendirle el homenaje, ¿no? Dice, como verán, él confiesa responder a todas las necesidades del paciente, según se expresa otro analista, que es Margaret Little, con esta respuesta total del analista. Dice, no estamos aquí para entrar en el detalle de esta posición. Además dice en algún momento por qué Winnicott tendría que hablar de acto analítico, ¿no? O por qué tendría que tener eso desarrollado, sino apenas para indicar cómo el más mínimo desconocimiento del acto analítico arrastra de inmediato a quien lo asume a la negación con todas las letras de la posición analítica. Bueno, esta va a ser la posición de Lacan en relación a eso, no sin reconocer algo de lo que Winnicott está planteando acá y no sin ir puntualmente a la cita de eso y a la lectura de eso, ¿no? Él se pregunta en esta clase, ¿el acto analítico toma a su cargo la verdad? Pregunta enorme que además, ustedes saben que en este seminario trabaja muchísima cosa en relación, en esta clase incluso que es muy compleja, trabaja cosas en relación al síntoma como el lugar donde el saber fracasa, algo de la verdad ahí, trabaja lo real, el ser, muchas cosas, es muy compleja, incluso hace un diagrama muy interesante. Yo me acordaba de algo que planteaba el otro día Héctor en relación a la interpretación. Que vos dijiste, Héctor, el tema con la interpretación no es que sea completa o que sea exacta, sino que sea afectiva. Y que sea afectiva es que logre cosquillar a la verdad, ¿no? O que logre hacerle cosquillas a la verdad, que logre tocar ahí algo de la verdad del sujeto, diríamos, ¿no? El acto estaría en relación con algo de esto. Y evidentemente el acto también está en relación con la pérdida y está en relación con la verdad.
no pensando al analista como garante de la verdad, aunque sí en el lugar de la verdad. Bueno, todo eso se los dejo porque es enorme. Pero va a tener, por supuesto, su lugar, en definitiva, en relación al tema del fin del análisis, ¿no? Y ahí vuelvo al término caída, que es el que de alguna manera también trae Winnicott con la cuestión de la caída del objeto transicional, que es, bueno, en términos lacanianos, la caída del supuesto saber, la caída del amor de transferencia, la liquidación de eso para que se produzca o porque se produce el advenimiento del sujeto, ¿no? Algo que ocurre pensado de los dos lados. Ese sujeto que asume su castración, que asume su deseo, y ahí es donde puede también advenir un analista, ¿no? Esto es lo que Gloria Leff lee que no se habría producido en el final del análisis de Margaret Little, lo cual podemos decir, evidentemente, no le impidió ejercer el psicoanálisis en el modo en que ella lo pensaba, con su práctica al modo winnicottiano, y sobre todo les permitió estar mucho mejor en la vida. Bueno, vamos. Bueno, conversemos. Sí, algo chiquito más. Que habías hablado de fenómeno transicional. Sí. De Winnicott, ¿te acordabas algo sobre esa cuestión del fenómeno transicional? No, por eso lo cité ahí al compañero Lucas, en realidad porque él hace una diferenciación, la zona transicional, los fenómenos como lo que ocurre ahí, como lo que ahí se produce, que tendría que ver con el uso del objeto, y es donde él va a poner el juego, el uso del objeto, donde él va a poner el playing. Ayúdame, Lucas, con esto, conversemos con esto. Pero es un punto fundamental lo de los fenómenos. Y después va a poner la cultura, las producciones culturales. No, eso creo que viene porque se hace como una lectura de que se trata del objeto transicional, y o sea, puede ser uso transicional, fenómeno transicional, objeto transicional, espacio transicional. Sí, porque, o sea, hay una lectura, digamos, de que se trata solo del objeto transicional, mientras que es un concepto mucho más yo lo entendí así digamos, también, ¿no? es algo que va sentido. Más allá del objeto. O sea, lo que se ha leído de eso es que se trata de la mantita que tiene el bebé solamente, pero no, tiene otro tipo, digamos, o sea, son más cosas, por así decirlo. Exacto, ¿no? La zona de experiencia donde se van a producir o se van a pensar desde ahí otro tipo de intercambios. No sé, una canción, una pintura, este espacio es una zona intermedia, digamos, como que hay un montón de situaciones transicionales que no sé, uno se podría poner a pensar en este contexto que tenemos tan difícil en las escuelas, en general, digo, cuando vos decías ¿qué atendemos los analistas o cuáles son las exigencias que vamos a atender? Digo, ¿cuáles son las cualidades ambientales que se brindan hoy, no? De disponibilidad, confiabilidad, porque algo de esto está faltando, si no nos quedamos con esta idea de la cuestión agresiva, la pulsión destructiva que tienen los pibes, que pasa en general en la sociedad. Pero digo, ¿qué objetos transicionales o qué fenómenos transicionales se están dando en las escuelas o en la sociedad para poder fusionar? Sería lo agresivo con lo erótico, no sé cómo decirlo. ¿Cómo es tu nombre? Paulina. Paulina, claro, ¿qué posibilidad de espacios para la creatividad y el juego y la producción de objetos se les brinda a los jóvenes, al modo en que la madre le permite al niño acceder a ese espacio, ¿no? Pero los fenómenos tendrían que ver con ese tipo de cuestiones que ocurren a partir de ese espacio, que orbitan alrededor del objeto y que tienen que ver también con el uso del objeto. Claro. Pero como dice Lucas, es algo que
que además creo que Winnicott dice fenómenos transicionales, Claro. y que se tendió a situar únicamente en el objeto Winnicott transicional. lo que por ahí, digamos, pone en juego es no poner muchos ejemplos de objeto transicional para no quedar pegado a eso, Al osito, la mantita. ¿no? Para que no quede pegado a una cuestión objetal, porque, o sea, Mm. justamente de lo que se trata es de algo paradójico que no es ni Claro, el que sujeto no es ni un el objeto. objeto que está en el medio. Yo un poquito pensaba, para un poco, digamos, seguir, Sí. esto que vos traías de Bion. Bion lo que un poco pone en juego es que la madre toma elementos alfa que vienen del bebé, que no pueden ser pensados porque el bebé todavía no tiene una estructura pensante, pero como la madre sí la tiene, le devuelve algo beta, digamos, ¿no? Dice Bion. Por un lado, eso es un, digamos, texto que está muy bueno de Bion, que ahora no, digamos, recuerdo. Y esta, digamos, cuestión que vos traes de cierto self que se puede caer, que bueno, Winnicott llama falso self, o sea, entiendo que tiene que ver con que el niño, frente a cierto terror, que digamos, se circula, tiene que sí o sí poner, digamos, produce un self, pero que es falso self. En tanto, cuando pasa algo contingente, no, o sea, uno no se encuentra ante una formación sintomática en la clínica, sino que vos te encontrás con cierto derrumbe, ¿no? Entonces, bueno, pasa a veces con los niños que tienen 10, 11 años, que vos decís, bueno, es un niño neurótico, ¿no? Hablo en criollo. Pasa algo contingente que te enfrenta con que ese niño que vos creías que, digamos, estaba dentro de un cuadro neurótico, se derrumba. Y vos decís, pucha, acá qué está pasando, ¿no? Y creo que esto que él llama tratamiento por la regresión tiene que ver con que uno, mediante el juego, ¿no? Con un niño, vuelve a pasar por por esos lugares primarios, ¿no? Por esas experiencias absoluta. primarias, por esa frustración, ¿no? Creo que va por ahí, es un poco lo que yo entiendo. A mí el texto de Margaret Little mucho no me gustó cuando lo leí, ahora por tu clase lo voy a ir a volver a leer porque puede que pueda entender mucho mejor. ¿Y por qué no te gustó, Lucas? No sé. Cuando lo leía para dar acá la clase no Sí. me gustó, Héctor me lo había pasado. No, me pero acuerdo. está buena la... Pero bueno, hay que ir otra vez ahí quizás a leer eso. Yo creo que sirve para hacer mucho criterio diagnóstico, ¿no? En el sentido, qué es lo que le pasa digamos, a una persona, ¿no? Frente a cierta situación. Más a un niño, ¿no? Que puede llevar a la escuela o pasan Claro, cosas. en el caso de ella es el análisis de una adulta. Claro. Claro. Exactamente, en la Sí, cual Winnicott sostiene que hay que regresar a esa etapa de dependencia absoluta para generar esa fusión, como si el analista fuera la madre, como para reparar eso y permitir que se suelte la cáscara del falso self, digamos, Claro, o algo así, claro. ¿no? Sí, después tiene otro texto que se llama Miedo al derrumbe, que un poco habla sobre De eso. Winnicott, Sí, mira. habla sobre eso, ¿no? En realidad, hay yo siempre, muchísimas. las veces que lo he leído, para mí, yo le haría una diferencia a la traducción. No sé si es tanto derrumbe, me suena más a desmoronamiento que a derrumbe, ¿no? Y creo que el desmoronamiento tiene que ver con otra cosa. Por otro lado, me parece que el punto de inflexión y que permite, de alguna manera, con Lacan leer otra cosa y pasar a otra cosa, tiene que ver con esto que vos lo situabas en Margaret Little a partir de la respuesta total, y es esto que el analista sabe lo que el paciente necesita, y no solo lo sabe, sino lo tiene y lo da. Ahí está el punto de inflexión, porque me parece que es ahí donde, a partir de eso, no puede haber una puesta en juego de la verdad, ¿no? Entonces, hay una razón clínica de por qué el analista, frente a ciertas situaciones, hace silencio, no responde a la demanda, ¿no? Y tiene que ver con justamente esto, ¿no? El analista no está en posiciones de saber qué, ¿no? Porque es por estructura, ¿no? Remite a pensar la lógica del sujeto y el otro, ¿no? Y lo que el sujeto le pide al otro que responda para con él y demás. Pero bueno, es muy interesante eso, porque si eso no se tiene presente, ahí es donde no vemos los efectos, ¿no? Del análisis.
Sí, claro. Igual me pareció muy interesante la diferencia que ella hace ahí entre Ella Sharp y Winnicott. Porque Winnicott con esta posición de respuesta total igualmente genera una posibilidad que Ella Sharp no genera en absoluto, porque el lugar del saber se termina encarnando de una manera Puede ser patética, aplastante, ¿no? inclusive, ¿no? ¿Cómo? Puede ser aplastante. Pero bueno, ella lo señala de esa Extremadamente manera. aplastante, ¿no? En el análisis con Ella Sharp lo señala de esa manera. Y después Ella Sharp tiene también, Lacan encuentra perlita clínica interesantísima de Ella Sharp. Hay una muy interesante que trae Mustafa Safwan en el acto analítico. Una interpretación súper interesante que le dice Ella Sharp a un paciente. Y habla y habla y habla y le dice, la llené de orina, una cosa así, como que le tiré mi chorro. Y ella le dice, efectivamente, usted me llenó de orina. Y Mustafa Safwan señala eso como una interpretación, ¿no? Digo, bueno, la misma Ella Sharp, que después se pone en esta posición, pero lo interesante es poder ir pescando, nada, en cómo trabajaban, vos lo dijiste recién clarito, Fernando, en cómo trabajaban, que nos permite a nosotros recuperar su valor clínico e ir más allá y hacer discurso, ¿no? Pero la verdad, dándoles un valor. Habría que ver qué es respuesta total. Ellos lo plantean literal, respuesta total, todas las responsabilidades, toda la exigencia, dice. No, pero yo pensaba, respuesta total sería esto de, sí, me orinó. Por Cuando ejemplo, pareciera que lo que aplasta es, no es así, ¿no? sí, Y creo que la también podría respuesta ser. total de Winnicott, es mi impresión, Sí. ¿no? Es esto que, porque Margaret Little, si no recuerdo mal, rompe ese jarrón, Sí. sale enojadísima, se arrepiente y vuelve. Y cuando vuelve lo encuentra a él, me imagino yo en 4 patas, tratando de rearmar ese jarrón. En realidad el que se va es él. Bueno, ella rompe, pero bueno, sí. Hay una Y él escena sale ahí de la habitación. donde ella lo encuentra. Eso para mí es una respuesta total, digamos. Y no avasallante, no aplastante, ¿no? Este tipo, O ¿qué sea, está haciendo ahí? vos estarías diciendo que la respuesta total no enough. necesariamente es avasallante. No, es apenas, es Sí, enough. es enough, como la madre. Porque todo el mundo se va al good. Es Al enough. total. Es muy interesante lo que estás diciendo. Good enough, claro, suficientemente buena. Mother, good enough, exacto. La respuesta, es muy interesante lo que estás diciendo. Pensar la respuesta total como good enough. Apenas lo justo para. Porque se está planteando esta cuestión de total, ¿no? La verdad. Sí, sí. Y toca algo de lo verdadero. Toca algo de lo verdadero. Apenas. El mismo, ¿no? Que desmoronamiento del breakdown. Creo que la respuesta total, por lo menos como viene jugando el Margaret Little, tiene que ver con otra cosa, que digamos, tiene que ver con toda la deriva en donde justamente es guiada por este saber del analista, por esto que sabe que le pasa, incluye e implica a la contratransferencia, interviniendo desde el valor afectivo de la contratransferencia, que eso también es un problema, porque también de alguna manera obtura, ¿no? ¿Cómo? No, por eso, pero en Margaret Little, por eso, tal vez la respuesta total en Winnicott funciona de otra manera, tal vez un poco más habilitante, ¿no? Desde la falta que de Margaret Little. Digo, por eso, porque la respuesta total es una formulación de Margaret Little, no es de Winnicott. Respuesta total a las necesidades del paciente. Necesidades. ¿No? Por eso ahí están los callejones sin salida. Igual, Fer, ¿te acordás cuando vos trabajaste Frida, Sí, es exactamente. Es pero la lo que hace intervención, Margaret Little ahí. pero el problema es que Todo la lo contrario intervención una de Margaret respuesta. Little, que tiene efectos, es producto del desconocimiento, no de una operación de lectura. Sí, entonces, claro, el tema digamos, fue la teorización de la respuesta total. ¿no? Lo que ella hizo con Frida es genial. Pero ahí los pesca efectos Lacan. claves y analíticos son cuando, digamos, quiero decir, son no por un efecto de lectura, sino por un hastío, sino que eso es lo que tiene efectos. Sí, que produce un corte. Claro, pero no por una operación de lectura. Eso me parece que hay, ¿no? Esa es la diferencia que nosotros trabajamos. Claro. Claro, sí. Creo que la diferencia es la posición paradójica que tiene Winnicott.
algo justamente de la paradoja, que para él es central el tema de la Exactamente, paradoja. esta cuestión de, bueno, pongamos en paradoja que es total. Pueden ser cuestiones contradictorias. A mí me parece que todo esto que estamos revisando y recambiando y discutiendo en relación a estos son testimonios al fin de cuentas, ¿cierto? Testimonios y testimonios de experiencias que hacen lugar a cierto orden de teorización. Por eso que aparecen algunos conceptos, etc. Pero me parece que no tenemos que olvidar, o no sé si no es que no tenemos que olvidar, sino que deberíamos poder tal vez situar el hecho que estamos discutiendo lo que yo llamaría un psicoanálisis artesanal, ¿no? Uno nota en cómo responde Winnicott al problema, por ejemplo, con Margaret Little, ¿no? Cuando vos decís, se dormía con ella, la atendía 2 horas, la agarraba de la mano, ¿no? Digo, iba al lugar de la madre, ¿no? Digo, me parece importante cuando Lacan retoma esto en el Seminario del Acto y al mismo tiempo dice que todo esto que Winnicott ensaya lo sacan de la posición lo saca a Winnicott de la posición del analista, porque además Winnicott no tiene por qué saber lo que es un acto analítico, porque todavía eso no está producido, es decir, lo produce Lacan, digamos así. No Está en hay acto otro analítico momento. hasta que Lacan no desarrolla el seminario del acto analítico, en donde crea y da las coordenadas del acto analítico. Y lo dice bien clarito, además con un tono para nada despreciativo o irónico, que a veces él lo usa mucho. Digo esto porque justamente me parece que la idea de entender qué estamos haciendo cuando hacemos lo que estamos ahora comentando, intercambiando y demás, y cómo todavía no está el discurso. Es decir, cuando Lacan dice todavía no se tiene por qué saber qué es el acto analítico, porque yo no he dicho qué es el acto analítico, ¿no? Todavía tampoco Lacan, ¿no? Estamos en el seminario 15, digamos, ¿no? Todavía Lacan no explicitó el discurso del analista, ¿no? El psicoanálisis como discurso. Es un work in progress, ¿no? Está trabajando cuando hace del objeto transicional el objeto A y el objeto parcial, el objeto A, cuando hace de, ¿no? Cuando sitúa las coordenadas del acto analítico, cuando esto le permite decir que el analista va al lugar de la verdad, todo eso no podría ocurrir sin el discurso. Entonces, lo importante es que nosotros no confundamos en ese punto dimensiones. Una cosa es el discurso, en lo que tratamos de como tratamos de trabajar y a donde tratamos lo que tratamos de orientarnos, y otra cosa es estas etapas, yo diría, lo llamaría así, con efectos terapéuticos, efectos positivos, ¿ya? Pero de un psicoanálisis que, porque todavía no está el discurso, yo lo llamaría artesanal, ¿no? En el sentido de que todavía, que todavía no está definida, si se quiere, la posición del analista, que es de donde Lacan dice que Winnicott queda fuera, pero por no disponer de las coordenadas del acto, ¿no? Y además él decía que tomaba de este tipo de pacientes uno a la vez, que estaban devastados. Sí, claro, con ese no modo creo de que laburar. con todos los pacientes hiciera lo mismo, no te No, Margaret lo dice eso, que Winnicott le había explicado que él tenía como sí, que solo no algunos tenía pacientes fuerza, que podía trabajar para utilizando ese modo de regresión. Él se toma unas vacaciones y por eso le dice que la va a internar, porque él ya no se sentía con fuerza. Sabía que el corazón no le iba a dar. Es que también tenía fallas cardíacas. Claro, es que él muere y se termina muriendo por una falla cardíaca. Y ella en un momento le ve los dedos cianóticos, supongo, azules, que tiene que ver con lo cardíaco, ¿no? Y ahí dice, bueno, sí. Él ahí le reconoce que tiene esa dolencia, que era lo que él allá no le había... hay contratransferencia. ¿Cómo? Cuando no hay acto psicoanalítico, hay contratransferencia. En el sentido de resistencia, decís vos. Claro, uno responde con me sube la presión, es decir, tensiones. Y creo que eso es lo que me parece que Lacan está tratando
Ah, está bien. Digo yo, no sé, ¿qué opinas de esto? Hay en el comienzo del seminario 16, cuando Lacan retoma el tema del objeto en ese seminario, 16. que relaciona esa invención, la invención del objeto, a esta cuestión que Lacan ya había subrayado mucho anteriormente, al abordaje de A3, ¿no? Con sus tres. Bueno, estamos hablando de los tres registros. Yo entiendo que es por esa vía que Lacan pudo salir de esto mismo que, por ejemplo, Winnicott también quería salir de la contratransferencia, ¿no? Lo que vos decías recién. Porque justamente por el hecho de este pensar de A3 y la invención del objeto A, es que se puede situar una posición del analista diferente a pensarlo en la dualidad de la contratransferencia o pensar, bueno, esta cuestión del objeto transicional también va a interrogar algo que estaba muy de moda en la época, que son las relaciones de objetos, nuevamente, ¿no? Una cuestión dual. Y ahí Meten una el terceridad, objeto, ¿no? claro, el objeto transicional como que se extrae. Muy interesante lo que decís, Martín. Se extrae y le permite salir, como decís. Claro, Van para otro lado. Y también este ejemplo esto que decís, que citabas de Lacan, cuando se refiere a Winnicott, ¿no? Que bueno, a él lo que le queda es ubicarse con su self en el lugar de la verdad, ¿no? Pero también hay hay algo en la práctica de Winnicott que lo hace salirse de ese modo de abordaje engañoso, o terraplanista. Claro. Claro. Creo que hay ciertos casos, donde uno tiene que poner un poquitito más de su yo, ¿no? Pienso en un niño un niño que viene todos los viernes que generalmente se babea o le salen muchos mocos y uno se lo tiene que limpiar, porque si no te ensucia todo el consultorio primero, uno, ¿no? Quiero así, medio bruto decirlo. Concretamente. Te llena todo lleno de moco y de baba, pero cuando uno limpia eso, digo, hay una parte de su yo que pone que por ahí uno no pone con una persona adulta. Se supone que uno, digamos, que uno no le va a decir a una persona de 30 o 40 años, te limpio los mocos, ¿no? Claro, uno dice, tenés ahí papel, limpiate, ¿no? Pero hay ciertos marcos clínicos donde uno tiene que poner otra cosa en juego. Creo que es esto claro. lo que un poco trabaja ahí Winnicott, ¿no? Sí, y creo que intenté plantear algo de Claro, eso también. va por ahí. El concepto que me queda ahí dando vuelta, que si querés, digamos, léelo, que es de Winnicott, es el concepto de depresión psicótica, que es un temor frente a la pérdida del todo, ¿no? Eso es lo que trae Winnicott, ¿no? Que bueno, tiene que ver con la zona oral, con que no queda una zona erógena, sino que lo que le queda al bebé cuando larga el seno es un agujero negro que se lo puede tragar. Y esto puede causar autismo infantil, ¿no? Es otra cosa lo que labura Winnicott, pero bueno, creo que va por esta mano, ¿no? Hay algo del cuerpo que se pone muy en juego ahí, ¿no? Es un tipo de pérdida que no se podría comparar a un duelo neurótico, ¿no? O a una pérdida neurótica. Digo, pues por ahí me quedé justamente pensando eso y bueno, es un concepto. ¿Cómo le llama? ¿Depresión? Depresión de tipo psicótica, que lo va a retomar después Frances Tustin, que es una psicoanalista inglesa, que bueno, labura autismo. Yo di un curso sobre eso el fin de semana pasado. Que bueno, o sea, justamente ahí lo que pasa es que queda un agujero, no una zona de borde, ¿no? El labio se va con el pezón y le queda la boca, digamos, se arma ese caparazón autístico, ¿no? Pierde el borde. Entonces, frente a esa pérdida, se arma el caparazón autístico donde el niño se cierra. Entonces, eso es un falso self, porque se forma un self, pero es falso, porque no intercambia con el medio absolutamente nada. Busca que todo sea de su self, ¿no? Me quedo un poquito pensando, no sé, quizás sea lo que trabaje este año cuando me toca a mí, pero bueno, puede llegar a servir pensar eso, sí.
Buenísimo. Bueno, Una última es la idea. Una última cosita. Me parece que hay toda una práctica que está muy en construcción y que tiene que ver justamente con estos pacientes que los analistas de la escuela inglesa se dedican no solo a transmitir, sino a compartir, ¿no? Ilse de Margaret Little, ¿no? Casos complejos, ¿no? En donde tal vez la única posibilidad de pensar algo es a partir de, como dice Manoni, no el caso que está resuelto, que engancha en la teoría, sino los problemas que ha habido frente a esos casos, frente a esos pacientes, ¿no? Porque nos lleva a pensar justamente la cuestión de la transferencia, ¿no? El deseo del analista, ¿por qué no? También, ¿no? Claro. Quiero decir, me parece que falta mucho todavía, ¿no? Para pensar, para discutir, para seguir construyendo, ¿no? Porque no lo hemos tenido en Freud, digamos, de manera tan plena, ¿no? Digamos, tenemos los historiales de histeria, bueno, el hombre de los lobos, de las ratas, pero de estos casos complejos, ¿no? Borders, podemos llamarle, ¿qué podemos decir? ¿Qué hay para decir? ¿No? Digo, eso me parece que es algo ahí que todavía está muy en construcción. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta, duda? Nada para agregar. Bueno, no tenemos el título de la próxima presentación, pero puedo anunciar que va a estar a cargo de Verónica Morelli, va a ser el 9 de mayo, Exacto. a las 10:30, acá mismo. Ella lo explicó el otro día, pero no me acuerdo el título. No me acuerdo del título exacto, o no sé si lo tenemos al título específicamente ya explicitado, pero al menos sabemos que se va a tratar del objeto parcial al objeto A, una lectura de Abraham, de Abraham creo, más que de Jones, y del objeto A en Lacan. Así que bueno, vamos a repartir el flyer para que todos tengan la bibliografía con anticipación, si pueden hojearla mejor. La subimos al Drive, insisto que los que no tengan el enlace al Drive, donde vamos siempre subiendo bibliografía y están las grabaciones primeras del seminario, me escriban al mail y que bueno, que pueden acceder, ir accediendo a los videos que ya tenemos algunos porque empezamos el año pasado, en los dos canales, ¿no? La canal de Lacan y el personal mío. ¿Cómo? ¿En el mismo Drive están subidos los videos? No, el Drive no están subidos los videos por problemas de espacio. Están subidos las grabaciones de las primeras reuniones. Cuando empezamos a hacer videos ya van al canal de YouTube, que tenemos problemas. Por ahora no tenemos problemas de espacio ahí. Veremos en el futuro. Bueno. Pongan like, suscríbanse. Ustedes fíjense que durante el video nunca decimos eso, por suerte. No estamos en la parte comercial de YouTube. ¿Perdón? También tenemos el Instagram. La gente joven nos recuerda. Sí, a mí me cuesta manejar esa forma nueva, pero bueno, gracias, nos vemos.